La diputada Silvia Los Penato. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a los funcionarios que nos acompañan hoy y a entender que para nosotros es muy importante la presencia para poder dialogar con todos los funcionarios, como se indicó que van a seguir viniendo. Pero la verdad es que no podemos hablar de este capítulo de emergencias y delegaciones legislativas sin recordar cómo es la historia de este Congreso con las emergencias y las delegaciones legislativas. Porque si no parece, cuando escuchamos a los diputados como el preopinante, que es la primera vez que viene un presidente a pedir una emergencia de una delegación legislativa. Así que tal vez es un buen momento para recordarles que todos los gobiernos del kirchnerismo estuvieron bajo emergencias y delegaciones legislativas. Desde el año 2002, donde efectivamente, poscrisis del 2001, hubo que declarar una amplia emergencia en casi todas las materias en que hoy también se solicita, la mantuvieron vigente durante los 12 años de gobierno. Y fue recién el presidente Mauricio Macri, el único presidente, que dejó vencer las emergencias sin pedir una prórroga y dejó de gobernar por emergencia la Argentina. Y en el año 2019, ni bien dejamos el gobierno, nuevamente el kirchnerismo volvió a pedir 9 emergencias. Así que si hay alguien que no tiene autoridad moral para venir a este recinto a hablar de emergencias y de gobiernos bajo emergencias y delegaciones, es el kirchnerismo. Nosotros, en cambio, siempre hemos fijado posiciones en relación a este tema y no vamos a cambiar nuestras posiciones y vamos a defender lo que haya que defender y solicitarle al Poder Ejecutivo que corrige, que mejore la redacción cuando creemos que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque nos interesa la constitucionalidad de esta ley completa. Nos interesa que el presidente tenga las herramientas y que esas herramientas luego no sean, por un defecto en la sanción de la ley, puestas en crisis en los estrados judiciales. Queremos que gobierne este Congreso como corresponde y que haga una ley con emergencias y delegaciones en los términos en que los prevé el artículo 76 de la Constitución Nacional con esta incorporación que se hizo en el año 1994. Por eso es muy importante que al revisar el texto del proyecto de ley nosotros vamos a hacer algunas preguntas, algunos señalamientos y algunas sugerencias para mejorar lo que entendemos debe ser mejorado con este objetivo, con el objetivo de acompañar, pero de acompañar una norma que sea intachable desde el punto de vista constitucional. En este sentido, todos conocemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra Estado Nacional del 2008, que es un fallo absolutamente relevante porque es en el que se analizan cómo deben ser las bases de la delegación para que estas bases no sean indeterminadas. ¿Por qué? Porque en caso de ser indeterminadas juegan en contra de los poderes delegados del Poder Ejecutivo y entonces restringe su capacidad de hacer. Por eso es muy importante que nosotros encontremos una congruencia entre el artículo 3 de la Declaración de las Emergencias, donde coincido con la diputada Omodeo que hay una que es la administrativa, que no sería necesario declararla para de todos modos tener esas facultades delegadas, pero se puede incluir, pero en el resto de las emergencias que éstas tengan unas bases claras y precisas, y nosotros entendemos que tenemos que trabajar y corregir en parte la redacción del artículo 4 de la ley, porque sobre todo el inciso A, B, C y D son lineamientos o principios que podrían ir al capítulo de los principios más generales y ahí abajo hay bases un poco más específicas, pero también recorriendo toda la ley se encuentran algunos artículos que tienen otras subdelegaciones que creemos sería bueno traerlas y hacerlas congruentes con las del artículo 4. Nosotros después, cuando trabajemos con las autoridades de la comisión en el texto más fino de los artículos de la ley, vamos a hacer sugerencias en concreto. En la tarde de ayer hemos remitido, respecto de estos dos títulos, 28 preguntas en mi caso, pero además tenemos preguntas de otros diputados de mi bloque, así que deben haber cerca de unas 40 preguntas específicas que entiendo, por lo que dijeron los funcionarios, van a ser contestadas por escrito.
Solamente de algunas voy a hacer alguna mención en general, sobre todo para evitar tal vez que se repitan más adelante. Si hay otros que han preguntado lo mismo, bueno, va a haber una respuesta por escrito que estaremos aguardando. Nosotros creemos que es importante que se conozca el listado completo de aquellas entidades donde el Estado Nacional tenga participación concurrente o minoritaria del artículo 5 para saber sobre qué entidades estamos haciendo esta delegación. Lo mismo en relación a las entidades descentralizadas del artículo 6, los fideicomisos incluidos en el artículo A, con las distintas participaciones que tiene el Estado Nacional, y una aclaración sobre a qué se refiere el inciso B sobre servicios periféricos. Tenemos alguna pregunta sobre una modificación de la ley 24.804, se elimina el artículo 35, eso es sobre Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Creemos que por ahí habría que revisar ese artículo porque nos parece que entra en contradicción con el capítulo vinculado luego a las privatizaciones. Tenemos en el artículo 12, inciso A, una pregunta para que se especifique a qué se refiere con recursos propios de la Administración Central a su cargo, si podrían hacer un listado en ese caso, porque esos son recursos que podrían suprimirse y queremos saber en qué medida esto podría afectar la planificación presupuestaria, si bien sabemos que en este año en particular estamos trabajando con presupuesto prorrogado, pero bueno, esta es una delegación que podría tener una prórroga superior a este año y por eso nos parece importante. Hay un tema que no lo voy a abordar muy en detalle porque creo que ya fue corregido por el doctor Chirilo al inicio de su intervención, así como digo que la Argentina vivió de emergencia en emergencia. Esas emergencias tenían un plazo limitado, un plazo de un año, prorrogable, en todo caso por este Congreso. Nosotros no creemos en las autodelegaciones y en las autoprórrogas de las emergencias, de hecho creemos que eso es una clara violación constitucional en la que ha incurrido el gobierno de Alberto Fernández, que se ha hecho prórrogas a sí mismo de las emergencias declaradas por el COVID, absolutamente de manera inconstitucional. Como se lo hemos marcado en ese momento, también venimos a decir que estamos de acuerdo con que pueda existir la posibilidad de prórroga, pero que esa prórroga corresponde al Congreso, no puede ser una autoprórroga. Luego tenemos algunas consultas más concretas. Nos parece un poco excesivo el plazo de 15 años de experiencia que se exige para el síndico general cuando no existe en la normativa argentina un plazo tan alto para otro funcionario público, inclusive para funcionarios de mayor jerarquía. Para nuestro ordenamiento se piden 8 años, nos parece un poco excesivo. Tenemos algunas dudas respecto a la regulación de la Oficina Anticorrupción, pero como viene el ministro de Justicia, después vamos a trasladarle esas preguntas al ministro de Justicia. Y sí, lo mismo, tenemos una consideración sobre el artículo 28, donde se incluye a funcionarios públicos en la reforma que se pretende la ley de ética pública y no empleados públicos, cuando en realidad la ley regula a todos, a empleados y funcionarios, y si bien estamos de acuerdo con estos nuevos requisitos que se están incorporando, creemos que tienen que ser extendidos también a los empleados públicos, no solamente a los funcionarios. Tenemos otros artículos en este título, pero la diputada Germana Figueroa Casas, que va a completar, digamos, la presentación de nuestro bloque, después va a hacer referencia. Muchas gracias. Muchas gracias.